emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se aplaza la introducción del BBO en la frontera. Así se desarrolló la Expo de Aviación 2023, un éxito total. Garage Cordia anuncia nuevos cambios, ahora como Toyota Aruba, todo lo que te mueve. Captura en Colombia de delincuentes que acabaron con la vida de un policía infiltrado. Grave incendio afectó área de Guayaquil en el Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente lunes, un muy buen fin de semana y también que tengan un excelente inicio de mes. Ya le damos la bienvenida al séptimo mes de este año 2023, el mes de julio. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la información suministrada recientemente por la ministra de Finanzas, en donde estuvo analizando y según lo que indicaron, el impuesto del BBO que venía para la frontera fue aplazado una vez más y en esta oportunidad no entraría en vigor el 1 de julio, sino que ahora va para el 1 de agosto. La intención es también darle más espacio para que así puedan analizar cuáles son los pros y cuáles son los contras. Una vez más, según lo que se pudo entender, el gobierno de Aruba tuvo que posponer la fecha para comenzar a hacer la introducción del cobro del BBO fronterizo. Esto fue lo que recientemente indicó la ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, indicando que esto no se logró la introducción del cobro en la frontera para el 1 de julio porque la ley todavía no ha sido tratada. Inicialmente se había hablado del 1 de junio, sin embargo, esto no logró y de allí lo postergaron para el 1 de julio. Sin embargo, según también lo que indicó el presidente del Parlamento, confirmó que el tratamiento no se logró realizar y por ese motivo decidieron extender en esta oportunidad para el 1 de agosto. Así le están dando también más espacio para poder hacer de pronto adaptaciones en la ley, como lo han solicitado algunos gremios. La intención también es que todos estén bajo la misma línea para que también se haga de una forma óptima la introducción de este cobro fronterizo. Cambiando de tema, fue un éxito total esta Expo de Aviación 2023 que hizo no solamente el aeropuerto Reina Beatriz, pero también todo su personal, en el cual grandes chicos, jóvenes y adultos lograron disfrutar de esta exposición. Un día bastante feriado, el cual no solamente conocieron un poco más de lo que trata la aviación, pero también tuvieron ejercicios, dinámicas y muchísimo más. Ayer domingo fue un día muy especial, no solamente para la comunidad, grandes y chicos, familias enteras lograron disfrutar de esta Expo de la Aviación 2023, en donde en el aeropuerto de Aruba se abrieron las puertas para la comunidad. En esta oportunidad, en la pista de aterrizaje con todas las medidas de seguridad. Sabemos que este año estamos celebrando los 100 años de la aviación en Aruba, en donde el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz realizó una Expo de la Aviación, celebrando juntos esta fecha tan importante. La comunidad tuvo la posibilidad de estar no solamente en la pista, pero también observando las operaciones que se realizan en el aeropuerto. La comunidad pudo llegar cerca y experimentar por sí misma el mundo de la aviación con diversas compañías vinculadas al aeropuerto. Es que esta no fue la primera vez que se realizó esta expo, pues en el año 2006 también se desarrolló. Sin embargo, a base de esto nació la idea de organizar una vez más Expo Aviation enfocado en las futuras generaciones. Allí, las personas, jóvenes y niños tuvieron la oportunidad de ver un simulador de vuelos en donde los niños pudieron también ser pilotos. No podía faltar un espacio en donde se tomaban las fotos para poder recordar este momento. En la rampa se pudo apreciar diferentes aviones como el avión de la Guardia Costera. También hubo exposiciones de aviones, helicópteros, equipos de rescate, unidades aeroportuarias de Guardanos Costa y demás. Un día familiar en el cual el equipo completo de AAA estuvieron allí para darle la bienvenida a la comunidad. Es un placer darles este anuncio, pues lo que conocíamos antes como Garage Cordia Aruba, ahora bajo nuevo manejo y administración y con el nombre de Toyota Aruba, todo lo que te mueve.
Para seguir com o desenvolvimento de nosso negócio, nós estamos fazendo um anúncio oficial de cambio de nosso nome de companhia, GCA Autosales NV. Melhor conhecido para esse negócio para o nome de Garage Cordia Aruba. Nós lo continuamos como Toyota Aruba. Meu nome é Jailinde Nobrega e eu sou Marketing Executive de Toyota Aruba. Adicional de cambio de nome de companhia, também tem cambio de gerência e proprietário. Meneer Hans Nog a retirar e meneer Frank Dennis a toma over a posição como diretor novo de Toyota Aruba e é proprietário de GCA Holding NV. Meneer Dennis está trabalhando com a companhia desde 2004 como Chief Operation Officer. Em 2003, ele recebeu seu MBA depois de graduar por a Florida International University e tem ampla experiência em Business Economics e Banking. O cambio aqui está permitindo-nos para continuar com a direção forte de crescimento que o Meneer Dennis já acaba de pôr em seu lugar. O cambio de nome está permitindo-nos para melhorar nosso serviço e também para brindar alcance de serviço mais amplo. A marca de Toyota está para melhoração, valor garantizado, segurança e qualidade. Na onda seja, a aventura não está rivavo. A visão de Toyota está para criar mobilidade para e tour. E esse wordt enforçado por nosso slogan novo, All That Moves You. Nos qualidade, compromisso e profissionalismo da indústria, segundo a Toyota Way, lo continua de melhorar. Danke grande a todos os clientes que a sostenernos continuamente durante todo o ano aqui. Para nos line-up novo, visita nosso website toyotaaruba.com e queda pendiente para todos os desenvolvimentos novos na caminda. E nós estamos na Toyota Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque fueron capturados los delincuentes y sicarios que estuvieron detrás del asesinato de un policía, el cual se había infiltrado a una red, al parecer que traficaban droga. Pues allí las autoridades dieron con el paradero y con las pistas de estos delincuentes. Él es el patrullero Jaime Andrés Ávila Vega, tenía 23 años de edad y se había infiltrado en una peligrosa banda de microtraficantes en Soacha, conocida como Los Cachorros. Sin embargo, fue descubierto por los delincuentes que terminaron quitándole la vida. Esa es una hipótesis investigativa, el tratar de identificar el por qué fue detectado dentro de esa organización. Efectivamente estaban haciendo parte de un proceso investigativo, estaban laborando junto con otro compañero. Aparentemente habría sido identificado como policía y por eso le causan la agresión con la que pierde la vida. Aunque el uniformado fue trasladado al Hospital Cardiovascular del Niño, minutos más tarde falleció por la gravedad de la herida. El patrullero era oriundo de Montería, Córdoba, y se destacó por sus importantes labores investigativas durante los 3 años y 10 meses que llevaba en la institución. Esta organización criminal era integrada por 10 personas, delinquía en el barrio San Antonio de la comuna Compartir en Soacha y desde hace varios meses las autoridades le hacían seguimiento. Es una organización dedicada precisamente al tráfico de estupefacientes, aparentemente algunos de nacionalidad extranjera. Hay un proceso investigativo que ya lleva más de 7 meses y esperamos poder continuar con más capturas. Las 3 personas detenidas de nacionalidad extranjera serían los autores materiales del asesinato del patrullero. Hay 3 capturas de ciudadanos extranjeros de 23, 22 y 20 años que fueron capturados en una diligencia de registro y allanamiento en donde se encontraron 3 armas de fuego, una calibre 38, el arma de dotación oficial de nuestro policía y un arma traumática. Las autoridades mantienen los operativos para desmantelar al resto de la banda de microtraficantes.
Y nos vamos a un fuerte incendio que se registró en Guayaquil, en el Ecuador. Allí muchísimos bomberos tuvieron que llegar a apagar este incendio, que el cual, según lo que indicaron, duró por cerca de 4 horas. Muchísimas bodegas allí donde se encontraban diferentes productos textiles también fueron afectados. El incendio se originó en las calles García Goyen y 5 de junio, en el sur de Guayaquil. Las llamas consumieron una bodega de artículos varios y originaron una gran columna de humo que se veía incluso desde Durán y otros puntos de Guayaquil. El fuego y el humo aumentaron con el pasar de las horas y envolvían a la bodega, que ocupaba una cuadra. Fue necesario desplegar todo un contingente de vehículos y personal para atender la emergencia. Aquí hay un poco más de 60 camiones de bomberos, hay más de 400 bomberos. Una bodega que cuando llegamos estaba completamente en llamas. Lo que hemos hecho pues es confinarla y que se termine de quemar básicamente lo que estaba ya incendiado. Con motobombas y carros cisterna combatieron el fuego desde el suelo y el aire. Rompieron muros, pero en el interior de la bodega todavía se veían las llamas. Parte de la estructura colapsó, las calles aledañas fueron cerradas y suspendieron la energía eléctrica. Locales y una unidad educativa fueron desalojadas. Aquí tenemos todavía para algunas horas de trabajo. Este incendio nos tocará seguramente toda la noche por la remoción de escombros y poder dejarlo terminado. Afortunadamente el incendio no dejó fallecidos ni heridos. Y vean estas lamentables imágenes que ocurrieron en una de las calles en Paraguay, como delincuentes allí atracaron a un adulto mayor que se encontraba en su motocicleta. No solamente le robaron su moto, sus pertenencias, entre ellos su celular, pero también lo golpearon. No crean que estas 4 personas que ven en el video son inocentes jóvenes caminando de vuelta a sus hogares. Intempestivamente atacaron a patadas a un inocente adulto mayor que circunstancialmente se estacionó en la bocacalle de Estados Unidos y Octava Proyectadas de Barrio Obrero el domingo a las 6:30 de la mañana. El hombre fue golpeado brutalmente mientras le despojaron de su aparato celular y su motocicleta. Lo fortuito del asalto quedó evidenciado en las descoordinaciones de los asaltantes al momento de huir con la moto robada. El hombre quedó bastante golpeado y aturdido, al punto de no entender lo que acababa de pasar con él. La víctima fue identificada como Francisco Estigarribia Gutiérrez, de 67 años. Y mucho ojo si usted está pensando hacerse cualquier cirugía estética, porque cuando no elegimos a un verdadero cirujano, o mejor aún una buena clínica, pues podríamos estar ocurriendo en tremendo error, como le ocurrió a esta joven en Bolivia, que lastimosamente fue a una clínica de garaje, en esta oportunidad a una odontóloga que le practicó una liposucción. De milagro salvó su vida, y es que al realizarse una mini liposucción en un lugar dudoso, le costó que haya estado 28 días en terapia intensiva. Hoy ya recuperada, la joven a quien intervino una odontóloga relata cómo fue que llegó a esta clínica spa. Lo vi en TikTok, me rebajaron 200 pesos porque decía que costaba 5.200. Asimismo cuenta que en la cirugía estaban 3 personas, entre ellas la odontóloga. La víctima cuenta que por un momento pensó en arrepentirse, ya que el lugar era dudoso. Solo una camilla, vitrina y una como venesta. Mauricio, Carla y una practicante. Después de la cirugía en horas de la noche comenzó a sentirse mal. Avisó a la odontóloga, pero esta no le dio importancia. Le dije que me dolía primero la espalda y la cabeza y ella me dijo, esos son síntomas normales. Sus padres desconocían lo que la joven se había realizado. Se enteraron el día que fue ingresada a terapia intensiva. Fue cuando no podía ya ni hablar ni moverme y le dije Estación Argentina, le dije. ¿Pero cómo obtuvo el dinero para la cirugía? Ayudando a mis padres. Ahora, después de un mes y una semana de estar internada en una clínica, dice estar arrepentida y envía un mensaje a las jovencitas. Agradezco más bien a Dios que estoy viva, que hablen con sus padres siempre, que se comuniquen con ellos. De igual manera se dirige a la odontóloga. Que tenga conciencia en lo que hace, que piense en los demás, que nos hace un daño. Muchísimos migrantes que se alojan en la frontera entre Tijuana, México y los Estados Unidos están en diferentes albergues. Lo que ha ocurrido es que no hay suficientes mercados para poder suplir la necesidad de estas personas que se encuentran en este lugar. El informe es de La Voz de América. Verónica Alvarado se esmera a la hora de preparar la comida. Tenemos 80 pollos. Se van a hacer en mole,
otros se van a hacer en ensalada de pollo. Le digo, depende de cada albergue. De la cocina de la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre sale el plato principal para casi una veintena de albergues para migrantes. Menos del 10% de los albergues de la ciudad reciben fondos gubernamentales. Nos unimos para hacer despensas que le dábamos a familias enfermas de COVID. De esos refugios llegan a recoger las bandejas con cerca de 3,000 comidas diarias. El gobierno de Tijuana calcula que en los albergues de esta frontera hay unos 5,000 migrantes esperando cruzar a Estados Unidos. Un platito de alimento, un vasito de agua es una gran diferencia para ellos. A veces, el hambre está en un campamento o entre los muros que separan a México de Estados Unidos. ¡Burritos y agua gratis! Hasta ahí van a combatirla. Difícil, pero si se pone el corazón, todo sale. Lo hacen voluntarios y empresas de ambos lados de la frontera que donan recursos o su tiempo. Somos como un puente entre la bondad y la necesidad. En 2019, con la caravana centroamericana, miles quedaron varados en Tijuana buscando asilo. Fue cuando la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés llegó a atenderlos. Se retiró cuando consideró que ya no era una emergencia humanitaria. Sin embargo, la necesidad ha ido en aumento y esta fundación fronteriza ha tenido que incrementar el esfuerzo. Y continúan las noches de terror en París, en Francia, allí con todas estas manifestaciones, pero también ataques que se han registrado en las calles. Ya son 5 noches y casi 1,000 las personas detenidas. Sí, quinta noche de disturbios aquí en Francia, a pesar de que el Ministerio del Interior afirma que ha sido la noche más calmada desde que se iniciaron los disturbios. Continúan produciéndose ataques en comisarías, ayuntamientos y saqueos de grandes comercios. El balance de la noche de ayer es de más de 700 detenidos, más de 800 incendios y 45 policías heridos, uno de ellos por arma de fuego. Como decíamos, se siguen produciendo ataques a comisarías y ayuntamientos, y el ataque que ha conmocionado a Francia esta vez es el ataque a una casa de un alcalde. Se ha producido sobre la 1 de la mañana. Un grupo de jóvenes ha empotrado un coche contra la casa del alcalde y ha prendido fuego al patio interior. En ese momento, en el momento del ataque, se encontraba solo en el domicilio la mujer con sus 2 hijos de 5 y 7 años. En el momento en que los atacantes han visto de que no se encontraba el alcalde, han seguido lanzando proyectiles a la familia, ocasionando que la mujer acabe hospitalizada por la rotura de tibia. Este suceso se investiga ahora mismo como una tentativa de homicidio. Esta tarde Macron se reúne con su gobierno para valorar la situación esta quinta noche, porque es posible que esta noche se vuelvan a producir disturbios, especialmente en zonas como Marsella y Lyon. Leticia Fuentes, París, Francia, para la Alianza Informativa Latinoamericana. En el Ecuador hay varios bancos de alimentos, sin embargo, según lo que indicaron, la distribución de uno de ellos ha sido de mucha ayuda para aquellas familias en necesidad que a base de estos mercados, de los productos que de pronto dejan como desperdicios en hoteles, restaurantes y demás, pero que sin embargo sí son aptos para el consumo. Una de cada 4 personas va a dormir sin comer en el Ecuador, según el Programa Mundial de Alimentos. Mientras se desperdician 939.000 toneladas de alimentos al año en el país, con una pérdida de $334 millones, como consta en un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO. Rosa es comerciante autónoma y lo poco que gana a diario en esa actividad le dificulta el acceso a la comida para su hogar. Su labor de voluntaria le permite cada semana llevar una canasta con productos y tener que comer. Limpia y clasifica los productos en el Banco de Alimentos de Quito. Y nos dan nuestra ración. Francamente es una ayuda para nosotros, ¿no? Porque tengo que ser padre y madre para los 3. Antes de que venir acá, pues sí. O sea, no ha habido para comer. Los bancos de alimentos buscan lograr una mejor distribución y evitar su desperdicio. Se encargan de rescatar productos mediante la recepción de donaciones, las cuales se destinan a personas en situación de vulnerabilidad. En el país solo hay 2 bancos con certificación, en Quito y Guayaquil. Donde se esté desperdiciando alimento, empresas, supermercados, centrales de abasto, rescatamos el alimento, lo clasificamos, lo seleccionamos y luego ese alimento lo canalizamos hacia personas, una red establecida de personas que están
pasando situación de vulnerabilidad alimentaria. El Banco de Alimentos de Quito ha funcionado durante 20 años, trabaja con 700 voluntarios semanales y entrega 300 toneladas de alimentos al mes a cerca de 100 organizaciones que ayudan a ciudadanos vulnerables. Nos ayuda a nosotros como fundaciones, como proyectos sociales, a que sea también bastante llevadero para nosotros el sustento a las demás familias, porque ya que es bastante complicado y es algo que nosotros lo hacíamos antes, que teníamos que comprar todas las cosas en supermercados. En Guayaquil, el Banco de Alimentos Diaconía atiende desde hace 12 años a 186 instituciones sociales y beneficia a más de 53.000 personas. Entrega un promedio de 95 toneladas de alimentos al mes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Wingo ya vuela desde Cali a Aruba. Así fue su ruta inaugural. Sei Data lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Data, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Data, mais como por imaginar. É Wigi Data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Data. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Está bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro, então mas bisa mais cava, baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men, me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tá por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats Again, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats Again mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este 1 de julio desde Cali, en Colombia, específicamente en el aeropuerto de Palmira, allí varias personas lograron disfrutar del primer vuelo inaugural de Wingo desde Cali para Aruba. Desde este sábado se dio inicio a la era con los vuelos directos gracias a la aerolínea Wingo desde Cali, Colombia para Aruba. Ya desde este sábado se comenzó con la ruta directa entre el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali, con nuestro aeropuerto Reina Beatrix en Aruba. La operación de esta ruta está enfocada para los meses de temporada alta con frecuencias los días miércoles y sábado, pues en total la aerolínea pondrá a disposición para los caleños cerca de 13.000 sillas para ambos trayectos durante el año operativo. Sabemos que fue un momento bien especial en donde los caleños pudieron disfrutar de la inauguración de esta nueva ruta de la aerolínea Wingo gracias al trabajo que ha hecho de una forma exhaustiva el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, con la intención de diversificar no solamente sus rutas, pero también llegar a nuevos destinos y lo mejor de forma directa. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a estos jóvenes que de verdad tomaron una mala decisión, pues por la pereza de no bajar las llaves al primer piso, las lanzaron desde un 5.º piso y terminaron en una alcantarilla.
Una idea aparentemente ingeniosa resultó en un verdadero desastre para un grupo de jóvenes españoles quienes decidieron probar suerte tirando las llaves de un auto desde un quinto piso para subir y evitar llegar hasta el último piso a buscarlas. El incidente que muchos vieron venir antes del desenlace fatal fue capturado en un video. En el clip se puede observar cómo desde el balcón del quinto piso los jóvenes calculan la distancia y lanzan las llaves. Aunque confiaban en que todo saldría bien, la mayoría de los espectadores preveía lo inevitable, una posible rotura de las llaves al impactar contra el suelo. Las imágenes muestran el desenlace. Allí las llaves no se rompen al aterrizar, pero sucede algo desastroso. Rebotan en el pavimento y se deslizan hacia una alcantarilla. Para sumar dramatismo a la escena, la joven que presencia el error grita de frustración, mientras el responsable dice no puede ser. Y si de imágenes se trata, sabemos que una de las maravillas del mundo se encuentra en Perú, en Machu Picchu, pues allí una joven procedente de Brasil quería tomarse la imagen del día. Sin embargo, unas alpacas, unas llamas, no se lo permitieron. TikTok es la plataforma ideal para que miles de personas puedan registrar distintos momentos. Por ejemplo, los extranjeros suelen contar sus experiencias por esta red. Tal es el caso de este video, el que lo protagonizó una joven brasileña que quiso tomarse una foto en Machu Picchu, en Perú. Allí, la joven, que se encontraba de visita en ese país, quería inmortalizar ese momento sentada frente a una de las maravillas del mundo. Cuando se percató lo que estaba detrás de ella, pues allí indudablemente causó miles de carcajadas a los usuarios. Allí lo que indicaron fue que esta joven y este par de animales, estas llamas alpacas, fue bastante popular, pues los usuarios no tardaron en reaccionar por los diversos comentarios. La mayoría de ellos señalaban que las llamas se querían robar la atención. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/Car Loan Campaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y hablando de mascotas, los dejo con este perrito intrépido que dañó una sesión de fotos de unos recién casados. Y es que allí, gracias a la astucia de este perrito, pues todo por poco terminó en caos. En esta sesión de fotos que terminó convirtiéndose en una situación bastante cómica, durante la sesión para inmortalizar el especial momento de una pareja recién casada, allí estaban posando tranquilamente para la cámara. Sin embargo, de repente apareció un perrito corriendo a toda velocidad desde un jardín y se robó el velo de la novia, dejando a todos los presentes sorprendidos. El video tiene 16 millones de reproducciones y muestra el preciso instante en que el perrito arrebata el velo mientras este se encontraba extendido en manos de la joven, creando la ilusión de que el viento lo levantaba. Hasta aquí esta información por el día de hoy, por parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que tenemos como siempre en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.